Buenas, ¿cómo están amigos del canal? Espero que bien. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de equilibrio de cuerpo rígido. Tenemos una barra uniforme que tiene un peso de 300 newton. A 0,7 de su longitud tengo un peso 1 de 500 newton. Esta barra está acá, bien, el dibujo, no me pidan tantos milagros, ¿sí? Esta barra está en un pivote sobre el cual puede girar. Se encuentra a su vez unida a una soga que pasa por una polea. Esa misma soga llega hasta este punto en el cual está unida con otra soga o con otra cuerda al muro de forma horizontal y tiene colgado un peso W, que es el cual debemos averiguar para que este sistema se mantenga en equilibrio. Bien, a este punto que está acá le llamaremos A, porque vamos a analizar los momentos en ese punto y vamos a proceder a graficar el diagrama de cuerpo libre. Pero vamos a hacer una simplificación porque se ve muy complicado el problema, pero yo sé que esta tensión que actúa sobre la barra a través de la cuerda, ¿sí?, es la misma tensión que tengo en este otro extremo. Por lo tanto, cuando realice el diagrama de cuerpo libre, solo graficaremos esta parte del ejercicio. Entonces, vamos a proceder a hacer el diagrama de cuerpo libre. Vamos a dibujar la barra. Bien, la barra tiene un peso de 300 newton. Como la barra es uniforme, el peso va a estar justo en el centro de la barra. A 0,7 del punto A, donde vamos a analizar los momentos, tengo W1. En el extremo este actúa la tensión, que forma un ángulo de 30 grados con una vertical, y este ángulo que tenemos acá es de 20 grados. Bien, recordemos que cuando calcule esta tensión, sé que es la misma que acá, y para poder calcular este peso solamente tendré que proyectar esta tensión en el eje de la Y para que el sistema esté en equilibrio. Esta tensión también la podría calcular, le vamos a llamar tensión 1, pero no me la piden, pero podría ser un cálculo también que podría hacer después de hacer el cálculo del peso W. Bien, vamos a analizar en este punto A, vamos a analizar los momentos. La condición de equilibrio y rotación es que el cuerpo no debe girar respecto de ningún eje que trace mi sistema. Bien, el eje lo vamos a tomar acá en el extremo que está fijo en la pared sobre el cual puede girar la barra. Entonces vamos a analizar los momentos en el punto A y sabemos que tiene que ser 0. Vamos a recordar también que si una fuerza tiende a hacer girar un cuerpo en sentido horario, ese momento se tomará como negativo, y si la fuerza tiende a hacer girar a la barra en sentido antihorario, esos momentos serán positivos. Bien, el momento se define como el producto de la fuerza por la distancia que hay al punto o al eje donde tiende a girar el cuerpo, ¿sí? Pero esa fuerza con esa distancia tienen que formar un ángulo de 90 grados. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un punto o un eje donde voy a analizar los momentos, ¿sí?, y aplico una fuerza, esta es mi distancia R, ¿sí?, la fuerza que aplico debe formar un ángulo de 90 grados con el brazo de palanca, que se llama este valor de distancia, ¿sí? Entonces, la fuerza y el brazo de palanca deben ser perpendiculares, normales, o deben formar un ángulo de 90 grados entre ellos dos. Bien, recomiendo estudiar un poco más de teoría
en mi página de Facebook hay un link donde pueden bajar el libro El CRC Monkey de física universitaria. ¿Sí? Bueno, vamos a borrar esto y vamos a ir al grano, digamos, o vamos a ir al cálculo que tenemos que hacer. Bien, partí de que la sumatoria de los momentos en este punto tiene que ser 0. Bien, entonces vamos a ver cuáles son las fuerzas que provocan momentos. ¿Sí? Esta fuerza, W de la barra, vamos a graficar el punto A por acá. ¿Sí? Acá está aplicado el peso de la barra. ¿Sí? Esta es la línea de acción de la fuerza. Acá está el punto. ¿Sí? Yo tengo una distancia, ¿sí? Pero ¿qué pasa entre esta distancia y esta fuerza? El ángulo que forman no es de 90 grados y hemos dicho que tiene que ser el brazo de palanca y la fuerza tienen que formar un ángulo de 90 grados o ser perpendiculares. Entonces lo que voy a calcular es esta distancia que está acá. Bien, ¿cómo la calculamos? Lo vamos a llamar R. Yo tengo esta distancia que está aquí y tengo este ángulo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar, imaginar un triángulo donde este es la hipotenusa, este es el cateto opuesto y este es R, sería mi cateto adyacente. Yo tengo esta distancia, la que tengo que averiguar es esta distancia que es perpendicular a la línea de acción de la fuerza, por lo tanto deberé proyectar esta medida en el eje de las X. Entonces va a ser el valor R, ¿sí? Va a ser igual a la hipotenusa, que es esta distancia que tengo acá, que es 0,5 de la barra, porque está a la mitad de la longitud de la barra aplicada el peso de la barra. Entonces sería 0,5 de L por el coseno de 20 grados. Bien, ya ahí tenemos la fuerza formando un ángulo de 90 grados con el brazo de palanca. ¿Qué va a pasar? Esta fuerza va a tender a hacer girar a la barra en sentido horario. Por lo tanto, el momento que provocará va a ser negativo. Entonces vamos a poner menos W de la barra por 0,5 por L por coseno de 20 grados. Bien, vamos a analizar el momento que provoca en el punto A este peso, W1. Estamos en el mismo caso. ¿Sí? Vamos a cambiar acá W de la barra por W1. Ahora esta distancia la vamos a llamar R1 y esta distancia, esta hipotenusa, ahora es esta distancia que tengo acá, que es equivalente a 0,7 de la longitud de la barra. Bien, el brazo de palanca debe ser perpendicular a la fuerza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proyectar estos 0,7 en el eje de las X. O sea que R1 va a ser igual a 0,7 por L por el coseno de 20 grados. El sentido de giro va a ser el mismo, horario. Entonces el momento también va a ser negativo. Entonces va a ser menos W1 por 0,7 por L por el coseno de 20 grados. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a analizar el momento que provoca la tensión. ¿Sí? Como esta tensión forma un ángulo de 30 grados con una vertical, va a tener una componente en el eje de la Y que le voy a llamar TI y va a tener también una componente horizontal que la voy a graficar acá y se va a llamar TX. Entonces la tensión va a tener dos componentes que van a provocar momento. Una componente vertical que está a una distancia del punto A y la componente TX también, que voy a dibujar su línea de acción,
y va a estar a una distancia que vamos a llamar R3 del punto A donde estoy analizando los momentos. Bien, la tensión en el eje Y va a ser igual al valor de la hipotenusa por el coseno del ángulo que forma. Entonces, lo vamos a hacer por acá. La tensión en Y va a ser igual a la tensión por el coseno de 30 grados. Bien, si esta es la línea de acción de la tensión en Y, bien, ahora vamos a cambiar un poco el gráfico. Yo tengo mi punto A, por acá pasa la línea de acción de TI, yo tengo esta distancia que es el largo de la barra, que es L, pero como tengo este ángulo que es de 20 grados, ¿sí? Y hemos dicho que el brazo de palanca, que en este caso lo vamos a llamar R2, debe ser perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Lo que vamos a hacer, vamos a proyectar esta longitud en el eje de las X. Entonces, disculpa, vamos a tener que R2 es igual a L por el coseno de 20 grados. Entonces ya tenemos el valor de la fuerza, que es TI, y el brazo de palanca, que es R2. Bien, vamos a fijarnos cómo es el sentido de giro que provoca esta fuerza. Bien, esta fuerza, como apunta hacia arriba, va a tender a hacer girar la barra en sentido antihorario. Por lo tanto, su momento va a ser positivo. Entonces vamos a tener más. Denme un segundo que voy a ver si no se movió mucho la pizarra. ¿Sí? Momento positivo va a ser tensión en I por R2. En el siguiente paso vamos a reemplazar estos valores. Bien, ahora analicemos la componente horizontal de la tensión, Tx. ¿Sí? Horizontal, hemos hecho su línea de acción y vemos que está a una distancia, ¿sí? Acá tengo un ángulo de 90 grados, R3. ¿Cómo vamos a hacer para calcular esto? Bien, vamos a modificar un poco el gráfico acá. Ahora voy a dibujar Tx de esta forma y ahora debo calcular este brazo de palanca al cual voy a llamar R3. Bien, ¿cómo calculamos Tx? Bien, Tx es tensión en la hipotenusa, Tx es equivalente al cateto opuesto de mi ángulo, entonces Tx lo voy a calcular como la tensión por el seno de 30 grados. Ahora vamos a ver cómo calculamos el brazo de palanca R3, porque yo tengo como dato el largo de la barra, esto que está acá. Bien, lo que debería hacer es calcular el cateto opuesto de mi triángulo. Tengo el valor de la hipotenusa, tengo el ángulo, lo que debería hacer es multiplicar la hipotenusa por el seno de 20 grados. Entonces, R3 va a ser igual a L por seno de 20 grados. Ahora vamos a ver, esta fuerza Tx, si tira hacia la derecha, va a tender a hacer girar a la barra en sentido horario. Por lo tanto, el momento que provocará va a ser negativo. Entonces pondremos menos Tx por R3. La suma de todos estos momentos debe ser igual a 0. Bien, ahora vamos a reemplazar estos valores para terminar de completar y hacer el despeje para poder calcular la tensión. Bien, acá tenemos, vamos a separar, nos quedaron 4 términos. Voy a separar los términos que tienen tensión, que es mi incógnita, de los términos que no tienen tensión. Entonces vamos a dejar
del lado izquierdo al que tiene tensión en I por R2 menos tensión en X por R3, nos llevamos estos dos para el otro lado si lo hacemos positivo y nos va a quedar W de la barra por 0,5 por L por coseno de 20 grados más W1 por 0,7 por L por coseno de 20 grados. Vemos que en los dos términos tengo L, así que voy a sacar L como factor común en el próximo paso. Lo voy a marcar acá. Y ahora vamos a reemplazar quién es TI. TI dijimos que es tensión por coseno de 30. Entonces tenemos que la tensión por el coseno de 30 grados por R2, que es L por coseno de 20, menos Tx, que es tensión por seno de 30, por R3, que es L por seno de 20. Tiene que ser igual, acá dijimos vamos a sacar factor común L por W de la barra por 0,5 por coseno de 20 más W1 0,7 coseno de 20. En estos dos términos tengo dos en común, la tensión y la longitud. Entonces vamos a sacar como factor común T por L por, acá vamos a tener coseno de 30 grados por coseno de 20 grados menos seno de 30 grados por seno de 20 grados igual a L. Vemos también que tenemos coseno de 20, así que lo vamos a sacar factor común por el peso de la barra por 0,5 más el peso 1 por 0,7. Bien, tengo L acá, L de este lado, puedo cancelar L. Voy a ahorrar un poco acá para poder seguir con el ejercicio. Entonces ahora voy a calcular la tensión. Bien, todo esto que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar, la tensión es igual al coseno de 20 grados por W de la barra por 0,5 más W1 por 0,7. Todo esto dividido coseno de 30 por coseno de 20 menos seno de 30 por seno de 20. Bueno, ahora lo que debemos hacer es reemplazar números nada más, ¿sí? Coseno de 20. Vamos a calcular el coseno de 20, es 0,94 por W de la barra por 0,5 sería la mitad del peso de la barra, que sería 150 newton, más el peso 1 de 500 newton por 0,7, el 70% de 500 sería 500 por 0,7, me da 350 newton. Todo esto dividido, acá vamos a calcular coseno de 30 por coseno de 20, 0,81 menos seno de 30 por seno de 20, seno de 30 por seno de 20, 0,17. Debemos recordar que la calculadora debe estar en el modo D, porque si no, cuando calculemos los senos y los cosenos nos va a dar cualquier cosa. Bien, ahora
hacemos 150 más 350 me da 500 por 0,94. Me da un valor de 470 newton. Y acá hacemos la resta, 0,81 menos 0,17 me da 0,64. Bien, hacemos el cociente, 470 dividido 0,64 me da que la tensión tiene que tener un valor de 734,3 newton. Este es el valor de la tensión. Lo vamos a marcar. Bien, ya tengo el valor de la tensión. Dijimos que una vez que calculara la tensión esta, podría saber esta tensión y proyectando esta tensión en el eje Y, voy a poder sacar el valor del peso W. Entonces, vamos a hacer un pequeño dibujo acá de cómo sería el razonamiento. Acá tengo la tensión, acá tengo el ángulo que vale 40 grados y acá tengo W. Si el cuerpo está en equilibrio, la suma de las fuerzas en el eje Y debe valer 0. Bien, ¿cuáles son las fuerzas que tengo en el eje Y? La tensión por el coseno de 40. La voy a tomar positiva hacia arriba, entonces el peso lo voy a tomar para abajo negativo. Entonces tensión por coseno de 40 menos W igual a 0 grados. De acá puedo calcular W es igual a la tensión por el coseno de 40 grados. La tensión nos dio, vamos a redondear, a 734 newton por el coseno de 40, que ya lo calculamos. No quiero tapar por si me copiar. Coseno de 40 me da 0,76. Bien. Y vamos a hacer 734 por 0,76 me da un valor de 557,8. Vamos a cambiar a 558 newton. Bien, si lo queremos expresar en kilonewton, lo que debemos hacer es dividirlo por 1000 y nos va a dar 0,557 o 0, podría redondear a 0,56 kilómetros. Entonces, el valor del peso que equilibra todo mi sistema es de 0,56 kilómetros. Bien, espero que les haya servido la explicación. Bueno, será hasta la próxima. Que estén bien. Suerte.